Bueno, primero agradecer que esté la maestra Selene Velázquez aquí y gracias por brindarnos su tiempo. Nosotros somos Ejido 12 y la serie de preguntas que vamos a realizar son enfocadas a partir de restauración, arquitectura y su desempeño como mujer en estas áreas laborales. Ok. La primera pregunta va enfocada en restauración y sería, ¿cuáles son las etapas bases para la restauración en un inmueble? Es decir, sabemos que es muy particular como decir, no, pues la casa se encuentra en tal estado, entonces tengo que hacer esto, pero queríamos saber si había una base en sí en la restauración de construcciones. Ok, bueno, antes que nada, gracias, Daira, gracias Miriam por la invitación. Yo estoy muy emocionada de estar con ustedes como Ejido 12. La verdad es que estoy muy contenta con su proyecto y ahora sí te respondo, Daira. ¿De qué va? O sea, para poder comenzar con un proyecto de restauración, la base es, como bien decías ahorita, conocer el estado de conservación que tiene o que guarda un inmueble, ¿ok? Y para poder saber en qué estado de conservación se encuentra, lo primero que hay que hacer es un registro, ¿ok? Y el registro va por varias vías. Es un registro fotográfico, un registro arquitectónico y a partir del registro arquitectónico un levantamiento de deterioros. ¿Por qué? Porque eso nos va a dejar la información de cómo se encuentra el bien previa intervención. Vamos a hacer todo un levantamiento para conocer en dónde hay, no sé, si es un bien inmueble, en donde hay humedades, en donde hay desprendimientos de aplanados, en donde hay fisuras, en donde hay grietas, en caso de que las haya. Entonces, todo eso se va marcando en esquemas a los planos. Y a partir de ahí, entonces ya se empieza a hacer una propuesta de intervención. ¿Ok? La propuesta de intervención, los restauradores lo hacemos con base a normas y criterios internacionales y también a normas y criterios nacionales e incluso estatales. Sobre todo rigen los nacionales, ¿no? Pero tenemos que pedir permiso ante instancias locales o estatales. En algunos casos, de manera también nacional. ¿De qué va todo eso? Ya cuando tienes, por ejemplo, todo el levantamiento de deterioros y cuantificas los deterioros, cuando ya sabes cómo se encuentra el bien y que haces la propuesta, haces un catálogo de conceptos. Y el catálogo de conceptos es, por así decir, los pasos que se deben de seguir cuando ya se va a ejecutar el proyecto de restauración. ¿Ok? Pero para eso también ya hiciste investigaciones, que las investigaciones no las hace una sola persona, sino que la restauración es una tarea multi e interdisciplinaria. Entonces tienen que hacer una serie de investigaciones históricas y también no solo investigaciones históricas, sino investigaciones de materiales, de policromía, por ejemplo, que es lo que estudio tal cual ahorita en el doctorado. Y todo eso nos ayuda a tener un mejor proyecto para restaurar un bien cultural. Ok, bueno, la siguiente pregunta partiendo como del proceso de investigación, ¿qué tipos de fuentes utilizan desde archivos, entrevistas, registros, bibliografías? Ok, es una muy, pero muy, muy buena pregunta, Miriam, porque utilizamos todo tipo de fuentes. Ok, todo nos va a ser útil. La memoria colectiva es muy importante, o sea, hablar con los vecinos, hablar con los habitantes, si estamos hablando de una casa habitación, pero no solo eso. O sea, obviamente estas fuentes primarias que podían ser ir a hablar directamente con los usuarios o quienes habitaron un espacio, no siempre es posible. Porque, por ejemplo, cuando estamos trabajando un inmueble del siglo XVIII o del siglo XIX, pues a menos que tengamos poderes psíquicos para poder hacer como una entrevista con quienes estuvieron ahí, entonces acudimos a los archivos, como bien acabas de mencionar. Los archivos nos dan muchísima información del bien en algunas ocasiones, en otras no existe nada, ¿ok? Otra de las fuentes que también nos ayudan muchísimo son las fotografías. Uy, las fotografías son básicas. Yo por eso tengo un issue con eso, tengo problemas y registro todo el tiempo. O sea, nada más en mi teléfono yo creo que tengo más de 55,000 fotografías. Soy una acumuladora de imágenes
porque las imágenes al final del día nos ayudan mucho también en estos proyectos de restauración y de conservación. Entonces, al menos en lo particular, a mí o en Restáurica nos han ayudado también muchísimo las imágenes. Cuando no tenemos ese tipo de fuentes, Miriam, entonces lo que hacemos es ir leyendo el edificio, ¿ok? El edificio nos puede dar muchísima información si sabemos descifrarlo, si sabemos leer lo que nos van diciendo los muros. No es porque los muros nos susurren, Daira, sino que realmente nosotros al poder leer los deterioros y poder leer lo que se encuentra todavía ahí, podemos ir encontrando el camino de la intervención. Yo, bueno, tengo una duda saliendo de cuando dijiste que a veces no encontraban, o sea, que no encontraban archivo de nada, que no existía. ¿Qué se hace en esos casos? Es decir, ¿cómo, cómo llegan a encontrar información cuando no existe nada? Si no existe nada, pues no existe nada. Entonces, vaya, es como muy complicado, ¿no? Pero luego siempre hay como una fisurita o una grietita por donde nos vayamos metiendo, ¿no? Entonces, esa tarea también es una tarea muy importante de los restauradores conservadores, que es la investigación, porque empiezas a rascar, por así decir, ¿no? Entonces, tienes un dato y a partir de ese dato empiezas a revisar qué información te puede dar lo que esté alrededor de ese dato. Si muchas veces no tienes, por ejemplo, no sé, mi anillo, ¿ok? Que mi anillo es un anillo de plata que tiene una piedra de río. Y de repente yo quiero buscar información específicamente sobre este anillo, pero no tengo nada. Bueno, voy a ver qué información hay sobre los anillos que contienen una piedra de río. Y a partir de ahí entonces puedo hacer una lectura sobre este anillo. Pero es una interpretación, ¿ok? Porque si no tengo la fuente directa que me da la información de este anillo, puedo hacer una interpretación con base a lo demás. Y entonces ver si me es factible para aplicarla en el anillo. ¿Ok? Es como más o menos. Ya. Okay. Otra pregunta que tenemos es, ¿existe una intervención que sea irreversible en el bien, ya fuese mueble o inmueble? Uy, sí, Es decir, ¿sí? sí, sí, sí. Y De hecho, si existiera, ¿cómo trabajan ustedes en este tipo de casos? mira, lo que sucede es que, por ejemplo, en los preceptos modernos, por así decir, de la restauración, una de las reglas básicas, por así decir, es la reversibilidad, ¿no? Y de hecho, si me estás haciendo la pregunta es porque ya sabes que ahora se deben de utilizar métodos reversibles, pero antes, en las restauraciones, no sé, por ejemplo, del 19 o principios del 20, todavía no se tenía esa información de que deberían de ser reversibles. Entonces ya te imaginas todo el tipo de intervenciones que se hicieron. Entonces hay algunas que de verdad no son reversibles y que pueden poner en riesgo la obra, sobre todo cuando estamos hablando de bienes muebles, ¿no? O sea, cuando ya se hizo una intervención en una pintura de caballete, que es, no quiero utilizar la palabra agresiva, pero que ya es prácticamente imposible retirarla y le vas a hacer un mayor daño al bien, entonces se queda. Sobre bienes inmuebles, más bien ahí sí, sí puedo hablar de una cuestión agresiva. Bueno, no, también en bienes muebles. Pero, por ejemplo, cuando se coloca concreto en arquitectura de tierra, hay muchas personas que dicen que es mejor ya no retirarla porque le vas a hacer mayor daño, pero no. O sea, ha sido una intervención muy agresiva, pero es mejor retirarlo. Entonces, incluso el concreto se puede retirar, que es lo que hemos hecho en varias intervenciones. Y entonces consolidas el muro y haces un aplanado de cal y arena que lo deje transpirar. Entonces, por ahí va. Bueno, cuando se está estudiando la maestría, ¿cómo es la transición de la teoría, de estar leyendo como estas bases y estos escritos a la práctica, de realmente empezar a hacer las intervenciones? Uy, no. No, hombre, Miriam, o sea, la vida fuera o la vida real, como siempre les digo o les decía a mis exalumnos, es muy distinta.
y es muy distinta porque te vas a encontrar con muchas variables o con muchas aristas en una intervención. Entonces, tú puedes haber leído todo lo que quieras, pero si tú como persona o como profesional no tienes criterio, de nada sirve. Entonces, realmente la transición es muy importante porque uno debe de irse formando un criterio y sobre todo debes de tener ética a la hora de intervenir este tipo de bienes patrimoniales, porque son bienes que no te pertenecen a ti, son bienes que le pertenecen a miles de ciudadanos o que le pertenece al mundo entero. Entonces, imagínate el peso que es tomar una decisión a partir de eso, ¿no? Sin embargo, sí, la teoría te da como las bases para saber también por dónde irte, pero insisto, es muchísimo más importante, o no quiero decir más importante, sino va ligado con el criterio que ya tiene el profesionista en el momento de la intervención, ¿no? Yo siempre les digo que lo más importante es también hacer una tarea, como lo decía hace ratito, de manera interdisciplinaria. Mientras más profesiones existan y mientras más personas invites a tu proyecto, las decisiones van a ser de manera consensuada. Las decisiones no se deben de tomar por una sola persona, ¿ok? Porque entonces no debe entrar la subjetividad, sino hay que tratar de nulificarla lo mayormente posible. Y mientras más personas están involucradas en un proyecto, también va a ser mejor. Y eso casi nunca te lo dicen, por ejemplo, en la escuela, ¿no? O sí, en la universidad. O sea, yo por eso también cada vez que doy una charla o cuando platico con personas como ustedes, yo siempre les digo la importancia de la multi e interdisciplinaridad y eso va ligado con el quehacer ya afuera en el mundo real, ¿no? Entonces, eso va a hacer que, o va al menos a colaborar a que te equivoques menos, ¿ok? Porque de verdad, si más personitas, más cabezas piensan mejor. La siguiente pregunta es, tomando en cuenta que la restauración o sea, implica analizar y observar, ya sea el bien mueble o inmueble, teníamos duda de qué es lo primero que usted observa al momento de analizar un inmueble o un mueble a restaurarlo. Además de ser arquitecta, soy fotógrafa. Entonces, es por eso que ¿cómo te diré? Yo lo que hago es escanear el edificio. Más allá de utilizar un escáner después, real, para escanearlo todo y tener esa nube de puntos, mi mente o mi vista funciona como un escáner. Entonces, lo que hago es observar y sobre todo observar deterioros, Daira. Observo las intervenciones pasadas que tenga y el estado de conservación que guarda en ese momento el bien cultural. Entonces, es muy interesante porque por más cualidades estéticas que tenga el bien cultural, yo lo que leo son los deterioros y las intervenciones. Y a partir de ahí todo lo demás. Entonces, insisto, o sea, tiene que ver con mi formación de fotógrafa, con mi formación desde niña, por ejemplo, con la pintura, con el óleo. Entonces, todo eso me ha ayudado a observar. Entonces, todo el tiempo estoy escaneando todo. Entonces, así es más o menos como funciona o cómo funciona. Bueno, pasando como a los registros fotográficos, ¿cuáles son los tipos de registro que se hacen al restaurar pues bienes muebles e inmuebles? Porque creo que he visto algunas veces que en Restaurica hacen con luz ultravioleta y cosas así, entonces como ¿cuáles son los tipos? Ok. Am, Hay varios tipos de registros, Miriam. Por ejemplo, yo lo que utilizo yo le digo registro a 4 luces, ¿ok? Que es el registro con luz natural, que es luz directa, ¿ok? Luz rasante, para poder ver las texturas, ver el movimiento que puede tener una obra. Luz transmitida. La luz transmitida obviamente se puede cuando estamos hablando de papel o de tela, ¿ok? Cuando estamos hablando de pintura de caballete. Y luz UV. Entonces utilizo una lámpara UV para ver, eso me puede ayudar a ver cómo florecen barnices o repintes. Y entonces, en el momento en que yo voy haciendo el registro con luz UV, esa información me la va dando ya después la fotografía, ¿no? Eso lo utilizo sobre todo para pintura de caballete,
escultura o fósiles, ¿no? Que, bueno, rasante no utilizo mucho con los fósiles, pero por ahí va. Y en pintura mural utilizo la luz directa y la luz rasante. También teníamos la pregunta de ¿cuál es el papel que juega la fotografía dentro de la restauración? Básica. Es básica, Daira, porque, por ejemplo, mira, o sea, te puedo hablar en cuanto a la restauración, pero también lo voy a aterrizar en Restaurica, porque para mí es muy importante, ¿no? O sea, yo digo que es básica en la restauración, pero sí he conocido a restauradores que no son buenos haciendo los registros fotográficos. Y los registros fotográficos son muy importantes porque nos están dando, es, ¿cómo te diré? Es la memoria del bien en cierto momento, ¿no? Entonces, si tú no vas haciendo un registro fotográfico adecuado, previa intervención, durante la intervención y posterior, te puedes perder muchísima información del bien cultural y de la intervención que se haga, ¿no? Entonces, para mí es básica porque yo la documento todo el tiempo. Yo documento fotográficamente todo el tiempo una intervención. Además de que me ayuda para poder hacer difusión de los bienes culturales. Entonces, hay muchas personas que dicen, y el dicho que a lo mejor puede ser como de tía o de abuelita, de que de la vista nace el amor, ¿no? Entonces, pues nada, que tú mientras más imágenes compartas, puedes llegarla también a más personas. Al menos en Restaurica eso ha sido para mí fundamental. O sea, mostrar la restauración de diferentes etapas o los bienes culturales ha logrado que más personas se sientan cercanas a esos bienes y sobre todo que la comprendan mejor, ¿no? Que los comprendan mejor. Entonces, para mí es algo básico. Yo no me imagino sin la fotografía. Bueno, ahora pasando a Restaurica, pues, ¿cómo fue que nació el proyecto? Restaurica nace en el 2008. Nace formalmente en el 2008, pero realmente Restaurica es una idea que yo tenía desde el 2007, pero que no tenía nombre, ¿ok? Desde el 2007 yo tomo primero un taller acá en Monterrey sobre conservación de arquitectura norestense que hace con arte y yo tenía por ahí como esta inquietud de trabajar con las casonas que ya estaban aquí porque yo decía, bueno, yo no me imagino haciendo torres, no me imagino haciendo casas gigantes. Entonces, ¿de qué va, no? O sea, porque y toda la arquitectura que ya está aquí, o sea, y todo lo que está construido y que se está cayendo. Entonces, para mí era muy importante hacer algo para poder conservar la memoria construida, o sea, conservar todo este patrimonio cultural o, como ya lo estamos diciendo ahora, estas herencias culturales edificadas que estaban ahí antes que nosotros, ¿no? Porque me era como muy importante, no sabía cómo transmitirlo en ese momento, pero lo quería hacer. Entonces, me pongo a ver en dónde se dan las maestrías sobre restauración, aplico a la de Guanajuato, me voy a la de Guanajuato y ahí es que comienza, ¿no? Entonces realmente yo me voy a estudiar la maestría de restauración de sitios y monumentos en el 2007, en el 2008 fundo Restaurica y los primeros años estoy por allá en Guanajuato hasta que me vengo para acá en el 2013 y comienzo con Dolores en la primera etapa en el 2014. Entonces, Restaurica ya tiene 13 añitos, ya tiene ahí como un montón. Y así es como nace, ¿no? Este proyecto, sobre todo para trabajar en las herencias culturales del noreste. Hay muchas personas que me dicen, ¿y por qué no te quedas en Guanajuato? Si hay un chorro de trabajo allá, hay un chorro de cosas. Sí, sí las hay. Y está muy bonito y está todo colorido, pero yo soy de acá. Entonces, ahora sí que de verdad la tierra llama. Y para mí era muy importante porque el noreste estaba muy olvidado en muchos sentidos. Entonces, yo creo que la verdad es que ahora, no solo en el noreste, sino a nivel nacional y me atrevo a decir que a nivel internacional, el noreste cada vez está más posicionado y más personas conocen sobre la arquitectura norestense y sobre todas las herencias culturales, materiales e inmateriales que tenemos por acá. También de eso nos preguntábamos cómo había
sido formado su equipo de trabajo, es decir, cómo se fue articulando. Es decir, no sé, tenemos arquitectos, tenemos antropólogos, tenemos los maestros albañiles. Ok, va a ir. El proyecto, yo siempre les digo, bueno, yo puedo salir y puedo hablar como Restaurica, pero hay un equipo de personas detrás de mí, ¿no? Aún así que yo sea la fundadora y sea la directora de Restaurica, es como la acabas de decir ahorita, son importantes todos los que participan, porque van participando diferentes personas dependiendo del proyecto, ¿ok? Por ejemplo, ahorita estamos por empezar con un proyecto en una casa habitación en la colonia Mirador, acá en Monterrey, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues ahí tal vez no van a haber arqueólogos, no van a haber químicos, otro tipo de investigadores, y estamos arquitectas, está además una arquitecta conmigo, Jimena, y están los maestros albañiles, que los estamos capacitando, algunos de ellos ya lo saben, y otros no, entonces los vamos a capacitar con el adecuado uso de la cal, ¿ok? Entonces, ahí, ¿quiénes están? Hay ingenieros, por ejemplo, hay ingenieros, hay arquitectos, pero por ejemplo en Dolores hay restauradores de bienes muebles, restauradoras de bienes muebles, hay técnicos en restauración y sobre todo hay también, digo, más allá de los arquitectos que estamos como arquitectos restauradores y hay ingenieros, hay personas, por ejemplo, que trabajan en laboratorios haciendo la investigación y los análisis de las muestras, de las estratigrafías para poder conocer los diferentes pigmentos, los aglutinantes que tiene la pintura de Dolores. Entonces empieza a crecer y crecer el equipo, ¿no? Entonces el equipo varía dependiendo de la intervención, ¿vale? Entonces son diferentes personas las que van participando en cada uno de los proyectos. Ahora pasando como a la difusión en redes, ¿cómo fue la manera en que decidiste que ibas a comunicarte? Porque, bueno, nosotros nos llama la atención y la describimos como muy amena, o sea, es como muy cálida y es sencilla de comprender. Y también, pues, como sus colegas restauradores y público como especializado, ¿cómo ven esta forma de comunicarse? Mira, hace muchos años, Miriam, había una personita que me decía que la gente, que los restauradores me iban a comer viva cuando yo empezara a hacer una página de Facebook para hablar de restauración. Y me decía, es que tú no sabes, tú no conoces a la gente del gremio, te van a comer. Y apenas te equivoques, van a estar encima de ti. ¿Y sabes qué hice, Miriam? Me valió queso. Me valió completamente. Y yo lo que hice fue hacer la página y empecé a hacer yo. Entonces, todo lo que ven en Restaurica es Selene hablando todo el tiempo. Entonces, yo soy así, no puedo ser de otra manera. O sea, yo me acuerdo que antes de que me metí al doctorado, yo siempre les decía, igual algún día voy a tener un doctorado y voy a seguir siendo así, y es real, ¿no? O sea, yo creo que la importancia en redes, o más bien la difusión en redes, ha sido importante porque he sido yo, sin fingir nada todo el tiempo. Hoy me preguntaban, compartí una demolición en La Luz y una persona me pregunta, bueno, ¿qué está pasando? Neta, neta, ¿qué está pasando? Porque estoy seguro que ustedes saben qué está pasando, ¿no? Porque están demoliendo. Y yo le dije, o bueno, Restaurica le dijo, quisiéramos saber y poderlo todo, pero no tenemos las gemas del infinito. Entonces, bueno, si nadie sabe qué son las gemas del infinito, son obviamente en el mundo Marvel, y pues nada, que no las tengo. Entonces, no puedo hacer más. Entonces, a lo mejor algunos tipos de restauradores o de restauradoras jamás dirían eso, porque, ay, pero ¿cómo les contestas así? Pues es que no tengo las gemas del infinito, no puedo hacer más. Entonces, es real, y es real como con todo. Entonces, ayer recibí un mensaje súper bonito del hijo de una amiga donde decía que le gustaba mucho, el niño tiene 7 años, creo, 7, 8 años, y el niño me mandaba un mensajito de audio diciéndome que le gustaba mucho cómo explicaba las cosas. Un niño de 7, 8 años me hizo el día, pero igual me lo ha dicho gente con doctorados o con postdoctorados.
e igual me lo han dicho tías, o igual me lo han dicho un chorro de gente. Y yo creo que aquí lo importante es saber transmitir sin querer subirte a un pedestal, ¿sale? O sea, yo creo que lo interesante es poderle llegar a más personas. Si me pusiera a hablar muy técnica y a hacer la voz así, pues nada, o sea, le vas a llegar, a sentar, le vas a llegar, pero solo a pocas personas. Y les vas a seguir hablando a los mismos que te van a estar dando las palmaditas en la espalda. Yo creo que lo interesante es poderle llegar a muchísimos más. Entonces, Restaurica lo que ha sido es como una extensión de mí, o sea, ha sido mi personalidad de loquilla en las redes. Entonces, de ahí va Miriam. Es que sí tiene toda la esencia. Lo sé, de ahí. Sí, es un casito particular. Y nos gusta mucho. Gracias. Ya como pregunta final, parte desde su posición como arquitecta y como restauradora, de cuál ha sido su experiencia en proyectos laborales y académicos que impliquen esta disciplina, y a la par, teniendo en cuenta su afiliación a Restauradoras con Glitter, ¿qué cambios siente que ha habido a partir de la creación de la colectiva? Ok. Uy. Bueno, te contesto en orden. He trabajado en distintas obras, desde Guanajuato, pintura de caballete del siglo XVIII, por allá, que han sido mis favoritas, en Salamanca, en Guanajuato. He trabajado en proyectos directamente en Guanajuato Capital. eh, y aunque los tengo en mi corazoncito y son muy importantes para mí, siempre me sentiré ahora sí que como mamá cuervo con los proyectos que he trabajado directamente acá en el noreste, ¿no? Y sobre todo, obviamente, en Monterrey. Tanto Dolores, que es mi amor verdadero y que siempre se lo digo a todo el mundo y es real. El Templo de Nuestra Señora de los Dolores, que es la joya del noreste mexicano. Eh, y que llevo bastantitos años trabajando ahí porque es por etapas. Es un proyecto de vida, es un proyecto de tener paciencia, como lo es la restauración. Obviamente, el Museo Estatal de Culturas Populares. El Museo Estatal de Culturas Populares, cada vez que yo iba decía, ay Dolores, por favor, no te vayas a poner celosa, porque se los juro, o sea, en verdad lo amo muchísimo y es un inmueble que más allá de que sea el inmueble civil más antiguo de la ciudad de Monterrey, es una construcción bellísima y que ha sufrido mucho, como la ciudad misma, y que ha sufrido mucho malas intervenciones. Entonces, poder hacer algo por ella, o sea, por la construcción, me parece algo chulísimo, ¿no? E investigar alrededor de... Obviamente he trabajado en otros proyectos como en Café del Monte, he trabajado, por ejemplo, en el centro de producción de la panadería del Nopal, al menos ahí, en el inmueble solo quedaba el exterior, entonces se trabajó lo que existía. Casa Estudio, que es también uno de mis proyectos favoritos. Creo que no acabaría de decir todos por acá, pero otro de los que también me tiene muy emocionada es justo en el que vamos a estar trabajando ahorita, que es esta casa con reminiscencias de Co. Es ya de la década de los 40, porque es una chulada en el Mirador y que vale muchísimo la pena porque es una historia de una casa de mujeres que la persona que está promoviendo su restauración es una mujer de esta familia y llego a un despacho de mujeres. Entonces, me parece muy chulo. O sea, esa casa es como muy importante y creo que también va a ser un parteaguas, ¿no? Y pues nada, que mi proyecto ultra secreto del doctorado, que cada vez habla un poquito más de él, creo que es uno también de mis cosas favoritas del mundo. No puedo hablar tanto ahorita, aunque ya les di una pista por ahí al principio, pero pues nada, es como de mis proyectos o de las cosas favoritas que hago, ¿no? Sobre restauradoras con glitter. Es algo súper valioso lo que se ha hecho con restauradoras con glitter porque hace días aparecía un meme que compartía Neblina Estrada y que decía, son los memes de Lupe, de los changuitos, y que decía de que, bueno, o sea, un montón de señores, le vienen a decir a las restauradoras que sale muy caro arreglar los desmanes que hicieron las feministas
Ay, no. O sea, es real. O sea, todo el tiempo es como de que, güey, neta, o sea, vatos nos van a venir a decir a nosotras, primero nos van a venir a decir cómo quitarlo o que no se puede quitar o que está dañado y nos van a venir a decir cuando nosotras también sufrimos muchísimo acoso, muchísima violencia todo el tiempo como restauradoras o simplemente por el hecho de ser mujeres, es como, por favor, ¿no? Ahora, lo que busca Restauradoras con Glitter no es que todo el mundo salgamos a rayar todo. En algún momento alguien me puso en Restaurica de que, ya sé por qué lo apoyas, porque te van a hablar para que después lo restaures. ¿Cómo les explico? Que no va por ahí. O sea, Restauradoras con Glitter lo que buscan es hacer visible el monumento, ¿ok? Como una nueva forma de apropiación al mismo. Y a la vez lo que está haciendo es visibilizar todas estas demandas y todas estas denuncias. Pero no significa que nosotras decimos que salgan y que rayen y que pinten todo y que destrocen. No va por ahí. O sea, el movimiento lo que hace es visibilizar y también decir que unas pintas se pueden retirar al final del día, ¿no? O sea, pero las muertas, a todas las mujeres que nos están matando a diario, a todas nuestras hermanas, porque al final del día somos una comunidad, o que las desaparecen, o que las violan, o que las matan, eso no se puede restaurar. Entonces, lo interesante y lo importante es restaurar el tejido social, ¿no? Entonces, desde la restauración lo hablamos y como mujeres, ¿no? Entonces, sí ha habido un cambio muy importante porque también yo creo que cada vez, no creo, estoy convencida que cada vez más mujeres se van a dar cuenta de que no conviene quedarnos calladas, tampoco en el ámbito de la restauración, ¿no? El ámbito de la restauración es, si el ámbito de la arquitectura está así, el ámbito de la restauración está así. Y pasan muchas cosas también terribles en el ámbito de la restauración. Entonces, lo importante es aprender a no quedarnos calladas. ¿Okay? Además, obviamente, de todo lo que hace el movimiento por visibilizar lo que sucede a las mujeres en todos lados, ¿no? Bueno, con estas preguntas cerramos la entrevista y pues le agradecemos a Selene por el tiempo y por lo que compartió con nosotras y pues por su paciencia. Estamos muy felices. Estamos muy felices, sí. Sí, estamos muy felices de poder al fin, vaya a verlo un poco más cercanamente, porque nunca habíamos tenido la oportunidad ¿cómo decirlo?, entablar estas preguntas con alguien profesional que sepa de restauración y de arquitectura y de todo lo que nos apasiona. Entonces, estamos muy felices. Bueno, pues la felicidad se contagia, Daira, Miriam. Entonces, a mí también me tienen muy emocionada y muy feliz. Muchas gracias por haberme considerado para la entrevista. Espero que Ejido 12 produzca muchas cosas. Ya me irán contando para también compartirlo en Restaurica. Y sobre todo espero que también las respuestas a las preguntas que me fueron haciendo les hayan servido y sean como de utilidad. Y pues nada, de nuevo, muchísimas gracias por la entrevista, por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno.